Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Carolina. Desde niña atravesaba periodos extraños en los que sucedían cosas difíciles de explicar mientras dormía, pero nunca les presté mucha atención. Aunque despertaban mi curiosidad, no parecían ser agresivos. Eran etapas. A veces pasaban meses sin nada fuera de lo común, y de pronto llegaban noches agitadas, llenas de sueños muy vívidos. Aún así, viví años sin grandes sobresaltos, hasta que, no hace mucho, ocurrió algo muchísimo más intenso. Ante todo lo que ya había vivido, decidí contar esta última experiencia, que todavía me provoca cierto recelo al poner la cabeza en la almohada. Yo vivía en un departamento sencillo en la zona central de una ciudad en el interior de Oaxaca, donde llevaba por lo menos 4 años. Había ido hasta allí para intentar recomenzar mi vida después de algunos cambios profesionales. Los domingos solía caminar por las calles cercanas, sin prisa, solo para sentir la rutina del lugar. En uno de esos paseos, entré a una pequeña tienda de libros usados. Estaba hojeando algunos ejemplares antiguos cuando me llamó la atención un cuaderno grueso, medio garabateado. No sé por qué, pero lo compré en el acto, incluso sin entender bien de qué se trataban aquellas anotaciones dispersas. Aquella noche me fui a dormir como siempre, sin imaginar lo que se venía. En algún momento de la madrugada, sentí esa sensación que me acompañó en la infancia. Me di cuenta de que había salido de mi cuerpo. Todo se sentía diferente a un sueño cualquiera. Caminé por la habitación y pude ver mi cuerpo acostado en la cama, inmóvil. Solo que, esta vez, no sentí la misma emoción de antes. Fue como si algo me dijera: tienes que volver, ahora. Las ganas de explorar desaparecieron por completo. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de regreso en la cama, intentando abrir los ojos de verdad. Cuando desperté, sentí la respiración agitada. Miré alrededor y mi cuarto seguía tan oscuro como siempre. Giré el rostro hacia la pared y pensé que todo no había pasado de una proyección o un sueño lúcido. Aún así, mi corazón seguía acelerado, como si me hubiera llevado un gran susto. Decidí tratar de olvidarlo, pero tuve la sensación de que había alguien en la esquina de la habitación. No llegué a ver nada, solo percibí una impresión incómoda, aunque terminé haciéndome la desentendida. Volví a dormir, algo reacia. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Fui al trabajo, comí en casa algunas veces, salí con compañeras para tomar un café. Alrededor de un mes después, en una noche de mucho calor, todo sucedió de nuevo. Tenía la certeza de que estaba soñando, pero era un sueño muy real, en el que seguía acostada, observando el cuarto a mi alrededor. De repente, noté una sombra detenida al lado de mi cómoda. No se veían ojos ni rostro, pero aún así sentía que aquello me acompañaba. Mi cuerpo no se movía y el miedo aumentaba a cada segundo. Me obligué a despertar. Cuando lo logré, pasé más de media hora intentando relajarme lo suficiente para volver a conciliar el sueño. Con el paso de las semanas, este fenómeno empezó a repetirse con mayor frecuencia. Algunas noches, me despertaba con la impresión de que alguien acababa de alejarse de mi cama. Otras veces, tenía la convicción clara de haber visto una silueta alargada cerca de la ventana. Como nunca había enfrentado algo tan perturbador, quise convencerme de que era estrés o algún trastorno del sueño. Pero, en el fondo, no sonaba tan sencillo. Hubo una ocasión en la que ya no pude ignorarlo. Dormía boca abajo, porque me sentía menos vulnerable así. Tenía la cabeza ligeramente girada hacia un lado, con parte del cabello suelto sobre la almohada. Incluso en esa posición, estaba segura de que algo presionaba mi espalda. Parecía el peso de una persona agachada sobre mí,
inmovilizándome contra el colchón. Intenté mover la mano derecha, pero estaba paralizada. Fue entonces que sentí leves tirones en mi cabello, como si alguien quisiera forzar mi cabeza hacia atrás. Creo que traté de gritar, pero no salió ningún sonido. De pronto, desperté por completo. Me di la vuelta rápidamente y no había nada. Sentía los latidos de mi corazón casi estallar. Ya no podía fingir que todo era solo imaginación. Hablé con una amiga de muchos años, Luana, que vive en Chiapas, pero mantiene contacto conmigo por mensajes y tiene familia en Oaxaca. Le conté todo y se preocupó de verdad. Dijo que conocía a una curandera que también hacía sesiones de limpieza energética y que podría recibirme. Haz una cita con doña Augusta, ella entiende de estas cosas mejor que nadie, me recomendó. Confieso que yo estaba un poco escéptica, pero no aguantaba más tener tanto miedo. Agendé un horario una tarde de viernes. Fui hasta la casa sencilla de doña Augusta, en otra ciudad del estado, sin grandes expectativas. En cuanto llegué me ofreció un té. Platicamos unos minutos y entonces me pidió que me sentara en un banquito bajo en el centro de un cuarto lleno de plantas colgadas. Sostén estas piedras con fuerza y quédate en silencio unos instantes, pidió con tono sereno. Sentí un leve hormigueo en los brazos. Después de un tiempo que no podría precisar, ella me indicó que me levantara. Hay algo que te acompaña, pero está más cerca de tu casa que de ti. Es como si hubiera llegado junto con algún objeto tuyo, explicó, sin parecer sorprendida. ¿Qué hago? Trae ese objeto y regresa de día para hacer una limpieza completa. Solo entonces recordé el cuaderno que había comprado aquel domingo. No tenía sentido, pero estuve dándole vueltas al asunto. Regresé a su casa la semana siguiente, llevando el cuaderno. Ella hizo otro ritual. Me pidió quemar un incienso y abrió el cuaderno allí dentro, revisando cada página con cuidado. En un momento, negó con la cabeza y susurró algo que no alcancé a oír bien. Al final, colocó las piedras sobre el cuaderno y me advirtió que debía mantenerme alejada de esas anotaciones. Esa misma noche, dormí como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Fue un sueño profundo, sin interrupciones ni sobresaltos. Desde entonces, la sombra no volvió a molestarme. Al final, doné aquel cuaderno en un tianguis de trueques, aunque no supiera con certeza si de verdad tuvo que ver con lo que pasó. Todavía me descubro pensando en mis sueños de la infancia y en cómo, antes tan inofensivos, evolucionaron hacia esta extraña etapa. No sé si todo fue solo producto de mi mente cansada o si realmente existió algo vigilándome de cerca. El hecho es que prefiero no volver a probar. Vaya a ser que esa cosa decida regresar. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Nunca he contado esta historia a muchas personas, pero siento que ha llegado el momento de ponerla en palabras. Me llamo Luan y tenía 18 años cuando todo sucedió, a mediados de 2015. En ese entonces, vivía en el interior de Chiapas, donde casi todo el mundo se conoce o por lo menos tiene algún pariente en común. Aunque sea una región bonita y tranquila, circulan historias extrañas por los alrededores, y mucha gente jura de pies juntos que ha pasado por eventos sin explicación. Sin embargo, hasta entonces, yo no creía en nada de eso. Para mí, eran solo cuentos de quienes disfrutan asustando a los demás. Mis amigos, Pablo, Alicia y César, y yo, fuimos invitados a una fiesta de 15 años en una ciudad vecina, a unos 40 minutos en coche de la nuestra. Pablo tenía un servicio informal de sonido e iluminación, así que lo contactaron para encargarse de la música de la fiesta. Nosotros aprovechamos la invitación para pasear y disfrutar el fin de semana en un lugar distinto.
La fiesta casi había terminado cuando llegamos, porque nuestro coche tuvo un problema en el camino. Aún así, quedaba gente dispersa por todos lados, comentando sobre el pastel y dándose abrazos de despedida. Mientras Pablo revisaba el equipo, Alicia, César y yo fuimos por algo de beber y nos quedamos arrimados en un rincón, intentando no parecernos muy fuera de lugar. Fue en ese momento que se acercó un hombre altísimo. Era tan alto que llamaba la atención desde lejos, pero lo que más me intrigaba era su rostro, serio, pero con un aire amable. Vestía una chaqueta oscura que parecía costosa y hablaba de manera muy pausada, sin un acento que pudiera identificar con claridad. Al principio pensé que era pariente de la quinceañera, pero no hablaba con nadie más que con nosotros. Llegaron tarde, pero todavía alcanzan un pedacito de fiesta. Sí, nos retrasamos bastante y ahora tenemos hambre, respondí. El hombre sonrió como si tuviera una solución inmediata para nuestro problema, pero no trajo nada. Iba y venía, sacando conversación sobre música, bebidas y contando alguna anécdota. Solo que, cada vez que regresaba, hablaba únicamente con nosotros, sin siquiera saludar a los demás invitados. Mientras Pablo ajustaba unos cables, César le pidió al hombre: ¿cree que quede un pedazo de pastel o alguna botana por ahí? De verdad estoy muriendo de hambre. Él simplemente asintió con la cabeza y se apartó, pero no regresó con nada. Pasó otro rato hablando de temas aleatorios, hasta que, en cierto momento, quise saber su nombre, porque todo aquello me ponía cada vez más curioso. Él sonreía como si se divirtiera con nuestra curiosidad. Digamos que me llaman el Comendador. Ya me acostumbré a ese apodo. Me pareció extraño, aunque no quise insistir más. Entonces nos invitó a visitar su casa en otra ocasión, asegurando que nos mostraría unos discos antiguos y, con suerte, abriría unas botellas de vino. Antes de que la fiesta terminara por completo, nos ofreció una dirección que, según dijo, se encontraba en una finca a unos 20 minutos de ahí. Lo anoté en un papel, algo como Carretera Vieja número 3. Lo guardé en el bolsillo solo para no dejar pasar el asunto. El tiempo transcurrió rápido, el DJ local terminó la música de una vez y el lugar quedó prácticamente vacío. Mis amigos y yo decidimos marcharnos, pero el comendador se empeñó en invitarnos a conocer aquella finca esa misma noche, diciendo que tenía botellas especiales. Si fuera hoy, sin duda lo hubiera rechazado, pero a los 18 uno puede ser algo imprudente. Pensamos, ¿por qué no? Subimos al coche y seguimos sus indicaciones. Decía que estaba ahí nomás, como a 20 minutos, pero nos perdimos un poco y manejamos casi media hora por un camino con baches rodeado de árboles. Pasamos junto a muy pocas casas iluminadas y, conforme avanzábamos, todo parecía más solitario. En cierto punto, Alicia bromeó con que aquello parecía una película de terror, aunque nos reímos para disimular la incomodidad. La única persona que no mostraba preocupación era el comendador, sentado en el asiento trasero indicándonos el camino con tranquilidad. Finalmente estacionamos frente a un portón grande, de unos 3 metros de altura, muy rústico, fijado en muros de piedra. El comendador bajó primero, se acercó al portón y solo apoyó la mano para empujarlo. No escuché ruido de candado, pero el portón se abrió. Parecía que nadie había usado ese acceso en mucho tiempo. Tenía follaje enredado en las rejas. Dentro se alcanzaba a ver una construcción antigua que recordaba la estructura de una gran casona o una pequeña capilla, con un camino de piedra que conducía hasta ella. Sin dar muchas explicaciones, el comendador entró y desapareció por un pasillo angosto. Esperamos en el coche unos 10 minutos, pero no volvía. Chicos, esto se ve muy raro. Tal vez solo nos haya utilizado para conseguir un aventón. Podría ser, pero vamos a buscarlo. No quiero irme sin saber qué pasa aquí. Bajamos del coche. César y yo avanzamos unos pasos hacia adentro, llamando a el comendador. Pablo se quedó en la entrada, iluminando el camino con los faros. No diré que sentí algo sobrenatural,
pero el lugar daba muy mala espina, como si no debiéramos estar ahí. A cada lado había cobertizos bajos con techos de teja y paredes manchadas, que parecían depósitos antiguos de semillas o de forraje, pero todo estaba vacío. Varios objetos estaban tirados en el suelo, como cubetas oxidadas. Reinaba un silencio total. Solo se oían nuestros pasos. Tras caminar unos 10 o 15 metros, llegamos a la puerta de la casona. Era de madera maciza, con detalles de hierro. Estaba entornada y bastó un leve empujón para abrirla. Adentro había un cuarto amplio, pero mal iluminado. En el piso, decenas de velas en frascos de vidrio, alineadas en hileras. Las llamas titilaban despacio. No alcancé a ver bien el resto de la sala, pero noté, al fondo, algo similar a un altar. Solo entonces reparé en una escultura de madera colgada en la pared. Parecía la representación de un santo, casi de tamaño real. Cerca de ella, flores que aún lucían frescas, como si las hubieran puesto ese mismo día. «¡Comendador!», grité, pero mi voz sonó apagada. No hubo respuesta ni rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido. César se acercó a mí, mirando a su alrededor, y pronto sentimos miedo de avanzar más. No sabíamos si se trataba de algún ritual o si alguien nos observaba desde dentro. Lo único que pensé fue en salir corriendo. Mi corazón latía a 1000 por hora, y César coincidió en que lo mejor era volver al coche. Mientras cruzábamos otra vez el pasillo de piedra, escuchamos un ruido desde adentro casi como pasos arrastrados, pero no quisimos averiguar. Corrimos sin mirar atrás. Al llegar al coche, Pablo y Alicia nos bombardearon con preguntas. ¿Dónde está ese hombre? ¿Qué vieron ahí dentro? Pregúntenlo después, arranca y vámonos de aquí. El regreso fue tenso, pero llegamos bien a casa. En los días siguientes, evitamos hablar del tema, como si no estuviéramos seguros de lo que habíamos presenciado. Aún así, aquello seguía dando vueltas en mi cabeza. No tenía sentido que alguien nos invitara a un lugar tan aislado y luego desapareciera sin dejar rastro. Me preguntaba si pertenecía a alguna congregación extraña o si solo era un habitante excéntrico jugando con nuestra curiosidad. Un año después, junté valor y fui a buscar la supuesta dirección, Carretera Vieja número 3, con Pablo. Revisamos el nombre en una aplicación de mapas para asegurarnos de que no nos equivocáramos de lugar, pero cuando llegamos, el paisaje era completamente diferente. Había casas sencillas y pequeñas fincas, pero nada que recordara aquel enorme portón o la construcción antigua. Preguntamos a algunos lugareños, describiendo a el comendador y la estructura de piedra. Nadie había oído hablar nunca de alguien con esas características, ni de una casona en la zona. Parecía que el sitio donde estuvimos no coincidía en nada con lo que veíamos ante nosotros ese día. Hoy, con 20 y tantos años, todavía siento un escalofrío al recordar todo eso. Tal vez caímos en alguna trampa o una broma de mal gusto, o tal vez aquella noche vivimos algo que no podemos explicar. Solo sé que, hasta ahora, no he tenido el valor de volver a buscar ese lugar. Buenas noches, Dom. Me llamo Rebeca y vivo en Veracruz. Nunca imaginé que algo tan extraño pudiera suceder en un lugar tan común como mi patio. Aquella tarde, estaba recogiendo la ropa del tendedero cuando noté una silueta entre las sábanas. Me quedé quieta, un poco sin reacción, y solo después de unos segundos mi hermana, Ana, también se dio cuenta. A causa del viento, se veían 2 piernas inmóviles debajo de una de las telas. En cuanto intentamos acercarnos, la persona retrocedió y desapareció de una forma que nos dejó perplejas. Nos extrañó no escuchar pasos ni hojas pisadas, y menos aún un ruido de caída. Fuimos hasta el fondo para revisar. Miramos la parte inclinada detrás de la casa. Ahí hay una franja de terreno plano antes del barranco, pero no había nadie. Incluso con la escasa luz de aquel final de tarde nublada,
Estábamos seguras de que no fue una ilusión. Cuando mi padre, Julián, llegó unas horas más tarde, le contamos todo. Se puso serio y pidió que le mostráramos el lugar exacto donde habíamos visto aquello. Trató de sacarnos más detalles, preguntando cómo iba vestida esa figura. Le dijimos que no pudimos notar la ropa. Entonces preguntó: «Ustedes no vieron nada color de rosa, ¿verdad?». Mi hermana y yo nos miramos confundidas. No supimos responder, pues de hecho no habíamos reparado en nada más que en aquellas piernas. Él no explicó por qué preguntó específicamente sobre algo rosa, pero parecía haber escuchado algún comentario extraño antes. Pasaron casi 7 días hasta que algo parecido sucedió otra vez. Ana y yo pasamos la tarde lavando sábanas y el viento estaba incluso más fuerte. Fue entonces cuando, en medio de ese balanceo, vimos claramente a una mujer. Llevaba un vestido rosa y por un instante tuve la impresión de que se trataba de mi madre, Clara, quien se fue hace muchos años. No se alcanzaba a reconocer el rostro, pero la sensación de familiaridad fue muy intensa. Tomé el celular y llamé a mi padre de inmediato, pidiéndole que regresara a casa. Le conté lo que había sucedido y le expliqué lo preocupadas que estábamos. Imaginamos que, si realmente era nuestra madre, quizá significaba que ya no estaba con vida. La posibilidad nos parecía horrible, pero la visión se asemejaba mucho al recuerdo que yo tenía de ella. Mi hermana y yo acordamos dejar las sábanas colgadas en el tendedero por más tiempo. Parecía que eso facilitaba la aparición. Cada día que pasaba, intentábamos acercarnos más a lo que fuera aquello. Incluso nos dábamos la vuelta para ver si la figura se acercaba sin miedo. Ana decidió hablar en voz alta, tratando de invitar a la presencia misteriosa a mostrarse. Una madrugada me desperté y la vi salir sigilosamente, así que decidí acompañarla. «Mamá, si eres tú, acércate. Puedes hablar con nosotras». Eso decía mi hermana muy bajito mirando hacia las sábanas. El viento fuerte solo hacía que la tela se meciera de un lado a otro y no apareció nada. Nos acercamos con cautela, cada una rodeando el tendedero por un extremo. Terminamos encontrándonos detrás de él y miramos hacia el barranco. Fue entonces cuando escuchamos un ruido en medio de unos arbustos casi pegados a la roca allí abajo. No era un lugar donde alguien pudiera mantenerse de pie. Aún así, Ana se arrodilló para intentar ver mejor. «Mamá, ¿eres tú? Estamos aquí». No alcanzamos a ver un rostro, pero algo parecía prestarnos atención. Decidimos volver adentro, pues el viento empezó a arreciar. A pesar del miedo, nos sentimos extrañamente aliviadas, como si estuviéramos muy cerca de un reencuentro largamente esperado. Al día siguiente mi padre nos sorprendió a la hora de la comida. «Niñas, tengo buenas noticias. Hablé con su tía temprano y ella se puso en contacto con su madre. Parece que está bien, allá en el interior. Va a llamarles pronto, así que pueden estar tranquilas». En ese momento sentí que el corazón se me llenaba de alegría, pero enseguida recordé lo que habíamos estado haciendo. Pensé que quizá estábamos insistiendo en una aparición que no tenía nada que ver con mi madre. ¿Y si era algo que solo quería que lo invitáramos a entrar en nuestras vidas? Esa noche, recogimos todo del tendedero e intentamos fingir que nada de eso estaba sucediendo. Fingimos no escuchar ningún ruido afuera. Mi hermana y yo dormimos con las ventanas cerradas y rezamos mentalmente para que, si no era nuestra madre, se marchara de una vez. Al día siguiente, no me enorgullece decirlo, nos apresuramos a hablar con un padre muy amable de nuestra parroquia. Inventamos algunas historias sobre cosas raras en el patio y le pedimos que fuera a bendecir nuestro terreno. En ese momento no quería explicar todos los detalles. Solo deseaba que nada malo siguiera rondando nuestra casa. Después de eso, seguimos con la costumbre de rociar un poco de agua bendita por el patio, sobre todo cerca del barranco. Mi madre terminó haciendo solo 2 o 3 llamadas en los meses siguientes. Habló poco, diciendo que había vuelto al interior y que se sentía cansada, pero asegurando que estaba bien. Después de eso, desapareció de nuevo. Nunca más volvió por aquí, ni siquiera en fechas importantes.
Ana y yo preferimos no hablar más de la figura del vestido rosa. Seguimos sospechando que se trataba de algo que se alimentaba de nuestra añoranza. Tal vez incluso intentó hacerse pasar por ella. Todo lo que sé es que, desde la bendición, nunca volvimos a ver aquellas piernas entre las sábanas. Buenas noches, Dom. Mi nombre es Camila. Nunca pensé en contar esta historia fuera del círculo familiar, pero siento que lo necesito. Hace bastante tiempo que viví estos acontecimientos y, hasta hoy, no sé con certeza si todo fue real o no. Algunas personas de afuera llegaron a escuchar partes del relato, pero se burlaron de mí, así que terminé cerrándome. Sin embargo, ahora decidí compartir lo que pasamos, porque, aunque extraño, es una experiencia que nos marcó profundamente. Nací y crecí en Santa Catarina, un municipio en el estado de Nuevo León, México, aunque mi familia tiene raíces en otros estados de México. En la época en que sucedió todo, vivíamos en una casa sencilla pero acogedora. Mi hijo Arturo tenía alrededor de 4 años y era un niño tranquilo. Desde bebé dormía bien, no lloraba en la madrugada y casi nunca se despertaba asustado. Siempre escuché a la gente decir que yo tenía suerte de tener un hijo tan calmado. No sé si fue esa tranquilidad lo que me dejó aún más sorprendida con lo que vendría después. En un fin de semana, alrededor de las 2 de la madrugada, se fue la luz sin explicación. No había facturas pendientes ni fallas en la instalación eléctrica interna. Fuimos a la casa de un vecino, quien nos prestó una extensión para tener energía al menos en la sala. Aún así, el cuarto donde dormíamos Arturo y yo quedó en una penumbra casi total. Recuerdo que sentí una incomodidad al entrar en esa habitación oscura, pero pensé que solo era la extrañeza de quedarnos sin luz. Me acosté junto a mi hijo, creyendo que no sucedería nada fuera de lo común. Unos minutos después, Arturo empezó a gritar de una forma que nunca antes había escuchado. Me levanté de un salto, sin poder ver nada, tratando de guiarme por su voz. «Mamá, ¿dónde estás? Quieren llevarme». La desesperación con que pedía ayuda me paralizó por un instante. Extendí los brazos para encontrarlo, tropezando con los muebles hasta que por fin logré acercarme a él. Cuando toqué su hombro, noté que temblaba. Me agaché a su lado intentando calmarlo. «Tranquilo, hijo, estoy aquí, quédate conmigo». El resto de la familia, que estaba en la otra habitación, oyó los gritos y corrió para ayudarnos. Mi madre trajo una pequeña linterna que guardaba para emergencias, pero la pila estaba casi descargada. Entonces mi tío Alfonso decidió encender algunas velas y colocarlas por la casa. Incluso con la luz temblorosa de las llamas, el ambiente parecía aún más inquietante que si nos hubiéramos quedado en total oscuridad. Fue entonces cuando notamos que la extensión que el vecino había pasado estaba desconectada por fuera. Parecía que alguien había jalado el cable a propósito. Mientras mi tío intentaba reconectar la toma de corriente, mi abuela, doña Olivia, caminaba por el pasillo rezando en voz baja. En cuanto llegó cerca de la ventana de la sala, soltó un grito de susto. Dijo haber visto algo moverse en el techo justo encima de nuestro cuarto. Mi hermano, Edison, subió una escalera para echar un vistazo, pero no encontró nada además de tejas húmedas por la neblina. Aún así, escuchó un ruido distante, algo parecido a un aleteo, y de inmediato todos los perros de la cuadra empezaron a ladrar al unísono. Eso puso a Arturo todavía más nervioso. Con cada nuevo ruido, se encogía, convencido de que había figuras extrañas alrededor. Intentamos que volviera a dormir, pero no podía. Repetía que no estaba solo en la habitación, que alguien estaba en la esquina esperando el momento para agarrarlo. Al día siguiente, cuando salió el sol y regresó la luz, traté de hablar con él acerca de lo que había pasado. Pensé que tal vez se trataba únicamente de una pesadilla más intensa. Pero Arturo hablaba con tanta convicción que me asusté. «Tenían ropa extraña», dijo, sollozando.
Uno traía una capucha llena de puntas y el otro iba vestido como un payaso. Dijeron que tenía que irme con ellos, que no podía quedarme en nuestra casa. Siempre fui cuidadosa de no dejar que mi hijo viera películas muy violentas o de terror. Así que no había razón para que describiera esos detalles de manera tan específica. Aún así, intenté mantener la calma y le expliqué que a veces los sueños parecen reales. Él volvió a llorar, tan angustiado que tuve que abrazarlo largo rato. A partir de ese momento todo cambió. Arturo se rehusaba a volver al cuarto. Cualquier señal de que iba a anochecer lo dejaba aterrorizado. Me pedía dormir siempre en la sala o en cualquier otro lugar donde hubiera más gente cerca. Mi madre me ayudaba a cuidarlo, pero la vida de todos se fue volviendo un caos. Sin dormir bien, mi hijo se ponía más irritable durante el día, con ojeras profundas y una expresión triste que no encajaba con el niño cariñoso que siempre había sido. Una de las noches más tensas ocurrió cuando mi abuela volvió a encender velas para rezar, y Arturo empezó a gritar incluso antes de apoyar la cabeza en la almohada. Decía que sentía manos que lo sujetaban, intentando arrastrarlo. Cada vez que hablaba de eso, miraba la pared cerca de la ventana, diciendo que alguien lo observaba desde allí. Por más que mi hermano y yo examináramos el lugar, no veíamos nada. Pero, en ese momento, comencé a dudar de si todo era imaginación. Mi hijo estaba genuinamente aterrorizado. Mi tío Alfonso, que ya se sentía incómodo por el ambiente extraño en la casa, abandonó una reforma que estaba haciendo en el patio trasero. Decía sentir una presencia pesada mientras trabajaba, algo que no sabía explicar. Prefirió posponer la obra y no volvió a tocar el tema. Preocupadas por la salud de Arturo, mi madre y mi abuela decidieron llevarlo con un padre en un pueblito en el interior de Michoacán, donde tenemos familiares. Ellas creían que allá estaría más tranquilo y que el padre tenía un don especial para atender casos difíciles. Yo no pude acompañarlos en el viaje porque estaba muy ocupada con el trabajo y necesitaba organizar asuntos pendientes en casa. Durante el tiempo que Arturo estuvo lejos, al parecer pudo descansar mejor. Mi abuela me contó que dormía toda la noche sin quejarse y hasta recuperaba la sonrisa. Según lo que me dijeron, el padre comentó que Arturo estaba impresionado por algo que se había manifestado en nuestra casa. No se refirió directamente a demonios, pero habló de fuerzas negativas que quizás solo mi hijo percibía. Hizo oraciones específicas y pidió que rezáramos con más intensidad cuando volviéramos a Santa Catarina. Eso hicimos. Mi abuela, devota de Santa Rita, subió al altar de la capilla local donde vive parte de su familia y pidió protección. En el regreso, Arturo me sorprendió al decir que quería intentar dormir en su propio cuarto de nuevo. Parecía sentir una seguridad que antes no tenía. De hecho, en las noches siguientes ya no hubo gritos desesperados. A veces se despertaba asustado y me llamaba, pero no tenía aquella expresión de pánico. Fue mejorando poco a poco, dejando de decir que veía figuras a los pies de la cama. La sensación pesada en la casa también fue disminuyendo, aunque mi familia y yo quedamos marcados por lo ocurrido. Empezamos a rezar con más frecuencia, tratando de mantener un ambiente de serenidad. Hoy, Arturo tiene 10 años y recuerda con bastante nitidez muchas cosas de lo que pasó. En algunas conversaciones, insiste en que no fue solo un sueño, pero tampoco puede explicar lo que realmente era. Yo, sinceramente, no sé si había algo sobrenatural allí o si atravesamos un periodo en el que el miedo colectivo se apoderó de nosotros. El hecho es que jamás olvidaré esas noches sin dormir y aquel grito de desesperación que resonaba por los pasillos, dando la impresión de que había algo al acecho, aunque nadie pudiera verlo. Estuve mucho tiempo sin querer hablar de este asunto, pero creo que ciertas historias merecen ser registradas. Si sirven de alerta, consuelo o reflexión para alguien, ya valen la pena. No tengo vergüenza de admitir que el pavor se apoderó de mí al ver a mi hijo tan vulnerable. Si creo o no en fuerzas que van más allá de nuestro entendimiento, aún no lo sé con certeza.
Solo sé que el miedo puede cambiarlo todo a nuestro alrededor, especialmente cuando viene de alguien a quien amamos. Mi nombre es Arnaldo. Nací y crecí en una región serrana de la Sierra de Chihuahua, en un lugar donde todos se conocen y muy pocas cosas cambian con el paso de los años. A pesar de que la vida parece tranquila por fuera, hay sucesos que mucha gente prefiere ignorar para no sentirse aún más vulnerable. Yo mismo solía pensar que esas historias de aparecidos y persecuciones en la montaña eran producto de la imaginación de quienes no tenían mucho que hacer. Pero hace unos años viví algo que me hizo replantearme esa incredulidad. Cuando era más joven, alrededor de los 27 años, ya tenía la costumbre de cazar en la sierra para complementar la comida en casa. Casi nadie se atrevía a adentrarse en la montaña de madrugada, pero yo había aprendido a arreglármelas bien. No estaba prohibido oficialmente en aquel entonces, y la caza, aunque cuestionada, servía de sustento para muchas familias que no tenían otra forma de poner proteína en la mesa. Mi esposa, Regina, siempre me pedía que tuviera cuidado, que llevara linternas, pilas extra y, sobre todo, que no saliera solo. Yo le decía que solo me concentraba mejor y que ya estaba acostumbrado a los riesgos. Cierto día, al atardecer, estaba preparando mis cosas para salir alrededor de las 2 de la madrugada, cuando mi cuñado, Osvaldo, esposo de mi hermana menor, apareció en la puerta. Se le notaba apenado, y poco a poco me fue explicando que el dinero estaba escaso y que casi no tenían nada que comer en casa. Me pidió acompañarme a cambio de dividir lo que lográsemos. Siempre me llevé bien con él, aunque no fuéramos tan cercanos como para confiarnos secretos. De cualquier modo, acepté. Nos quedamos conversando hasta la hora de partir. Antes de salir, Osvaldo confesó que no tenía ninguna experiencia en ese tipo de caza nocturna. En la región, para encontrar algo que valiera la pena, como pecaríes o jabalíes, era necesario internarse en la sierra por al menos un par de horas. No te preocupes demasiado, mantente siempre detrás de mí, pisando firme la maleza, y no te despegues de mi chaqueta si te da miedo perder el rumbo. Poco después de las 2 de la madrugada, ahí estábamos los dos, linternas en mano y el viejo rifle al hombro. Caminamos por casi 3 horas y aparte del sonido de algunos animales pequeños, no había nada que valiera la pena. Le propuse que nos sentáramos bajo un árbol para observar los alrededores. Algunas presas suelen aparecer en la transición del final de la noche al inicio de la mañana. Pero el cielo estaba extraordinariamente cubierto, sin luna, y la niebla era más densa de lo normal. El viento pasaba entre las ramas, y el silencio daba la impresión de que estábamos más alejados de todo que de costumbre. Estábamos casi quedándonos dormidos cuando sentí algo que rozaba mi pie. Miré hacia abajo y, incluso sin dirigir la linterna directamente, noté que se movía. Tuve el instinto de echarme hacia atrás, pero no quería hacer ruido. Inmediatamente me di cuenta de que se trataba de una serpiente de tamaño respetable, deslizándose entre Osvaldo y yo. Él casi gritó, pero logré taparle la boca, indicándole que no se moviera. Sin embargo, en ese instante noté que algo se movía en las ramas sobre nosotros. Parecía que otra cosa, mucho más pesada que un animal común, pasaba de árbol en árbol. Cuando la serpiente se alejó, encendí finalmente la linterna. Identifiqué una nauyaca grande, de esas que, si te muerden, pueden causarte muchos problemas. No sé si también se sentía perturbada por los ruidos en las ramas o si todo fue pura coincidencia, pero esa mirada, a pesar de ser la de un simple animal, me marcó. Empecé a sentir que algo diferente estaba pasando esa noche. No le dije nada a Osvaldo, pero vi en su rostro la misma incomodidad. Decidimos entonces caminar un poco más, aún sin la certeza de que encontraríamos alguna presa. El problema es que, distraídos por la serpiente, nos internamos aún más entre la maleza. Mientras avanzábamos,
El ruido en las ramas continuaba y ahora parecía seguirnos. Traté de no alarmar a mi cuñado, pero él notó que yo estaba intranquilo. En cierto momento, susurró: «Lo que sea que esté ahí nos está acompañando. ¿Será un mono aullador o algo así?». Yo ni siquiera sabía qué responder. De vez en cuando las linternas fallaban, parpadeando de repente. Y, para empeorar, cada vez que se apagaban, tenía la impresión de que algo se acercaba desde lo alto de los árboles. No se veía nada concreto, pero sonaba como pasos o saltos entre las ramas. Después de un rato sin señales de jabalíes o pecaríes, intenté tranquilizar a Osvaldo bromeando: «Si no encontramos ningún animal, tal vez cacemos a esa cosa de allá arriba. A ver si sirve de comida». Él soltó una risa nerviosa, pero noté que estaba realmente asustado. La sensación no era de simple curiosidad. Parecía haber una intención agresiva en aquello que nos rondaba. Decidí que era hora de regresar. Miré a mi alrededor, busqué los puntos de referencia que solía usar para volver, pero no reconocía nada. Era como si la sierra hubiera cambiado. Trataba de mantener la calma, pero me costaba concentrarme. En cierto punto comencé a oír un sonido que recordaba risas ahogadas. No sé decir si era un animal con una vocalización extraña o algo que nunca había visto. Aceleré el paso y le dije: «Vámonos, Osvaldo, no te detengas ahora». Aún tenía el rifle, pero cuando intenté probarlo, solo para sentirme más seguro, el disparo falló. Al ser un arma sencilla y más mecánica, me extrañó. Pensé que fuera un problema de la munición, pero las balas estaban ahí, intactas. Era como si algo en ese lugar anulara todo lo que pudiera defendernos. Cambiamos las pilas de la linterna, tratamos de ajustar los contactos, sin éxito. Aquello que estaba en las ramas parecía divertirse con nuestra angustia, porque el ruido se intensificaba conforme intentábamos arreglar nuestros equipos. Era difícil no pensar que algo andaba muy mal. En medio de esa confusión, me di cuenta de que Osvaldo ya no estaba detrás de mí. Me giré para buscarlo y lo vi parado, mirando hacia arriba, aterrorizado. Apenas podía hablar. «Arnaldo, mira ahí». Dirigí la linterna, pero volvió a parpadear. En el breve instante en que iluminó, vislumbré lo que parecía una figura grande, con brazos largos y una postura que no reconocí en ningún animal. No quiero decir que fuera un demonio ni nada por el estilo, pero me dio la impresión de que no era algo normal. No solo por el tamaño, había algo en la forma de observarnos que me heló la sangre. Tomé a Osvaldo del brazo. Salimos corriendo sin un rumbo definido. Aún así, un golpe de suerte nos llevó hasta un arroyo que yo conocía. Desde ahí, nos faltarían unos 40 minutos de sendero para llegar al pueblo. El ruido nos siguió buena parte del camino y solo cuando nos acercamos a un tramo abierto, casi a la orilla del arroyo, la linterna volvió a encenderse de una vez. Probé el rifle otra vez y esta vez el disparo resonó. No apunté contra nadie, solo quería comprobar si funcionaba. El arma hizo un ruido ensordecedor, mostrando que, al parecer, todo volvía a la normalidad. Tras esa carrera llegamos a casa exhaustos, sin nada que llevar. Mi esposa, Regina, notó que nunca me había visto tan abatido. Me ofreció un poco de carne que teníamos de otra ocasión para que la dividiera con Osvaldo. Él dio las gracias, algo avergonzado. Ni siquiera tuvimos tiempo de explicar todo con detalle, porque el cansancio nos venció. Dormí pocas horas, pero al menos dentro de la casa me sentí más seguro. Pasaron 2 días. Durante ese lapso no quise hablar mucho de lo ocurrido, ni siquiera con mi hermana. Temía que me tacharan de loco o que dijeran que habíamos visto cosas por el sueño o la oscuridad. Sin embargo, en la mañana del tercer día, recibí la noticia de que Osvaldo había sido atacado en el camino, con una puñalada violenta que le costó la vida. Algunos decían que tenía problemas en su matrimonio, que un tipo que rondaba su casa habría sido el responsable. Otros comentaron que él escuchó risas extrañas antes de ser herido, pero eso nadie pudo confirmarlo. El rumor era que, tras el ataque,
Osvaldo fingió estar muerto para intentar escapar, pero no resistió a las heridas al llegar a un pequeño puesto de ayuda en la región. Todavía tuvo fuerzas para contar lo sucedido a las autoridades locales, pero falleció poco después. Aunque no tuve tiempo de recomponer nuestra relación, sentí su pérdida de un modo muy pesado. No éramos amigos íntimos, pero lo que vivimos aquella madrugada nos unió de una forma extraña. Vi en él a una persona vulnerable que solo quería llevar comida a casa. Me quedé pensando que, tal vez, si no nos hubiéramos metido en aquel lugar, nada de esto habría pasado. No digo que la cosa que nos siguió tenga una relación directa con el ataque que sufrió, pero al mismo tiempo no logro dejar de pensar que después de ese encuentro en la sierra, parte de su vida quedó marcada irremediablemente. Pasé semanas recordando las risas que escuché en los árboles, la serpiente deslizándose por mi pie y ese instante en que el rifle no funcionaba. Si todo eso fue solo coincidencia o consecuencia del cansancio excesivo, nunca lo sabré. Pero a partir de entonces no pude volver a cazar de madrugada. Mi esposa incluso me animó a buscar ayuda, pero yo solo quería olvidar. Claro que no se olvida algo así, pero uno intenta seguir adelante. Eso es lo que he tratado de hacer. Sigo adelante con esos recuerdos guardados conmigo. Hay gente que me pide contar la historia con detalle, pero mi voz se quiebra cada vez que lo intento. Tuve pesadillas, y hasta el día de hoy no estoy seguro de si lo que vimos era un simple animal exótico, un ladrón de ganado ocultándose en lo alto de los árboles, o algo más allá de nuestro entendimiento. Lo que puedo asegurar es que no era algo común. Tal vez algún día me sienta listo para hablar más de lo que sucedió después, porque incluso después de todo, a veces todavía tengo la sensación de que aquella noche dejó una especie de rastro, y confieso que parte de mí teme que algo parecido pueda ocurrir de nuevo, esta vez sin posibilidad de escape. Me llamo Cristian, aunque casi nadie usa mi nombre completo. Al volante, la mayoría me conoce simplemente como Chris. No empecé a manejar por vocación o pasión, fue más por necesidad. Cerca de mis 20 años, trabajaba como repartidor de paquetes en la capital, la Ciudad de México, pero había tantos asaltos en la zona que decidí buscar algo menos arriesgado. Grave error. Manejar de noche también tiene sus peligros, como descubrí de la peor manera posible. Por mucho tiempo fui taxista. Solía recorrer principalmente la Ciudad de México, pero hice carreras esporádicas en otros lugares de Jalisco, Tamaulipas, Colima e incluso en Chiapas. En ciertas épocas, viajé a Puebla, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Hubo un periodo en el que atendí clientes en Veracruz, Tabasco e incluso en la Ciudad de México. Con el paso de los años, trabajé brevemente en Zacatecas, que, curiosamente, fue donde menos tuve servicio. Pero eso no viene al caso. Sé que es una lista larga, pero la vida en el taxi puede hacernos recorrer el país casi sin planearlo. A pesar de haber conocido muchos sitios, lo que más me marcó fueron las noches frías en grandes ciudades, llenas de gente que solo quería divertirse o ahogar sus penas en el alcohol. Yo siempre estaba ahí, siendo testigo de historias que nadie más veía. Tal vez lo que complica todo sea el hecho de que en verdad me gustaba ese ritmo nocturno. La noche parece más larga cuando estás al volante, esperando la siguiente carrera. Las calles se vuelven oscuras, silenciosas, y la ciudad muestra una cara que mucha gente desconoce. Desde temprano oía a otros conductores contar situaciones que parecían increíbles. Al principio, pensaba que exageraban, pero conforme pasaron los días y fui acumulando mis propias experiencias, me di cuenta de que algunos relatos eran incluso suaves comparados con lo que podía suceder. Uno de los primeros episodios extraños ocurrió cuando yo todavía era novato en el taxi. Cierta madrugada, alrededor de las 4,
Me detuve cerca de un punto muy famoso en la Ciudad de México, un lugar donde mucha gente se reunía después de salir de los bares. Sabía que los que frecuentaban esa zona casi siempre andaban muy pasados de copas. Las carreras ahí, aunque turbulentas, dejaban buenas propinas, y en ese entonces yo no tenía muchos escrúpulos al cobrar unos 500 pesos por encima de lo normal cuando veía que el pasajero estaba tan borracho que apenas podía hablar. Estaba recargado en el taxi, casi quedándome dormido, hasta que se acercaron dos tipos discutiendo entre sí. Uno parecía más consciente, mientras el otro casi no se sostenía en pie. El primero me hizo señas. No era una dupla muy alentadora, pero acepté la carrera. ¿Cuánto cobras para llevarnos a la zona sur? Analicé rápido y pensé en soltar un precio inflado. Lo dije, y él aceptó sin regatear. Confieso que me sentí un poco mal por el abuso, pero en aquella época trataba de sobrevivir a la noche y no tenía muchos miramientos. En cuanto subieron, quedó claro que el segundo sujeto estaba tan mal que no articulaba ni una frase coherente. A veces intentaba balbucear algo, pero no salía nada comprensible. Empecé a manejar temiendo que fuera a vomitar en el coche. Casi me detuve para comprarle un medicamento o algo, pero el acompañante dijo que solo quería llegar rápido. En el camino paramos en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. El más consciente me pidió que esperara un momento, pues necesitaba comprar agua para su amigo. Asentí, pero le pedí que no tardara. Entró, tomó una botella de jugo y desde afuera me saludó con una sonrisa extraña. Luego, en lugar de regresar, dio la vuelta en la esquina y desapareció. «¡Oye!», grité bajándome del carro, pero me di cuenta de que si lo seguía, dejaría solo al otro pasajero y corría el riesgo de que alguien me robara el taxi. Volví a subirme, sin saber qué hacer. Miré al chico que se quedó, solo murmuraba cosas inconexas, claramente muy ebrio o incluso drogado. Le revisé los bolsillos rápidamente, lo admito sin orgullo, para ver si traía dinero. Si no tenía, pensaba dejarlo ahí mismo. Pero encontré algunos billetes. Entonces pensé, voy a llevarlo a la dirección que me dieron y terminar con esto. Seguí el trayecto, pero cuanto más me acercaba al lugar indicado, más sentía una sensación extraña. Era una calle poco transitada, llena de edificios antiguos. El que me indicaron parecía abandonado, aunque no estaba seguro de si en verdad estaba vacío o habitado por gente peligrosa. Al estacionar, intenté despertar al pasajero. Abrió los ojos, confundido, sin entender dónde estaba. «¿Quién eres tú?» «Soy el taxista. Tu amigo me pidió que te trajera aquí». Se rascó la cabeza, miró el edificio medio destruido y pareció llevarse un susto. «De ninguna manera, esta no es mi casa, por favor, vámonos de aquí ya». «Tranquilo, hombre, estás todo alterado. Te doy todo el dinero que traigo, solo sácame de aquí. No me dejes en esta zona». Había algo raro en su desesperación, un pánico que no se explicaba solo por la borrachera o la cruda. Traté de mantenerme sereno, pero yo mismo estaba inseguro. Esa área no era precisamente amistosa. «Está bien, pero mira, mi turno está por terminar, no puedo andar dando muchas vueltas. Voy a dejarte en algún sitio concurrido. Llama a alguien de tu familia». «No, llévame lejos de aquí, lo que sea, yo pago». «De acuerdo», decidí manejar un poco más. Después de unas cuadras, noté que seguía mirando hacia atrás como si alguien fuera a aparecer. En cierto momento, pasamos cerca de un auto estacionado y prácticamente se agachó en el asiento como si quisiera ocultarse. Mi paciencia estaba al límite. «Mira, no quiero problemas. Voy a detenerme allí adelante. Si quieres, bajas. No te voy a cobrar nada». Él vaciló, pero asintió. Bajó corriendo y se perdió en las calles desiertas. Aquella madrugada me fui con un nudo en el pecho, pensando si debería haber hecho algo distinto. Al mismo tiempo, no quería involucrarme en ningún embrollo. Unas semanas más tarde vi un reportaje en la televisión sobre una banda sospechosa de secuestros. Mostraron fotos de un hombre y una mujer involucrados en los crímenes, y el rostro de ella
Me recordó a la persona que me hizo señas en la tienda aquella noche. Tal vez eran socios o parte del mismo grupo, no lo sé. Ante esas sospechas, decidí no volver por esos rumbos. Con el tiempo reuní otras historias extrañas, como cuando casi choqué al intentar esquivar a alguien que cruzaba la avenida principal de madrugada en Tamaulipas, pero al bajarme a revisar, no encontré a nadie. Ese tipo de cosas siempre me incomodaba, pero prefería no pensar demasiado en ello. Años después dejé el taxi para trabajar como chofer particular. Fue un paso importante porque pagaban mejor, aunque empecé a notar que no todos los viajes eran tan lícitos. Un conocido me recomendó con un hombre muy poderoso, el señor Wagner, que tenía negocios en varios estados, incluso en Nayarit, Michoacán y Oaxaca. Me entusiasmaba porque pagaba bien y yo necesitaba dinero. Mi esposa, Bianca, acababa de abrir una pequeña tienda de artesanías en Baja California Sur, pero las ventas aún eran bajas. Pensaba enviarle parte de lo que ganaba para ayudarla, ya que solo podíamos vernos de vez en cuando. Al principio, mis funciones eran sencillas: recoger visitantes y clientes en el aeropuerto y llevarlos a hoteles o reuniones. A veces transportaba señoras que iban de compras a tiendas de lujo, sin mayor problema. Con el tiempo, sin embargo, noté que algunas mujeres que llevaba no parecían exactamente clientas o ejecutivas. Entraban al carro, casi siempre en silencio, bajaban en algún condominio privado o en un punto apartado, y yo ni siquiera sabía qué sucedía ahí adentro. Pronto comprendí que no debía hacer preguntas. Empezaron a surgir trabajos más raros, como recoger paquetes en el interior de Hidalgo o llevar maletas pesadas desde Coahuila hasta la costa de la Ciudad de México. Quería creer que eran documentos o artículos valiosos, pero a veces sentía un aroma inconfundible de productos ilegales. Cerraba los ojos porque necesitaba el empleo. Cierta noche todo comenzó a salirse de control. El señor Wagner me llamó cerca de las 2 de la madrugada, diciendo que era urgente que fuera a su casa en Jalisco, o en Guadalajara, si lo prefieres, pero mantengo Jalisco como estado. Pensé que sería para llevarlo a una fiesta o algo así, pero al llegar, la empleada me recibió con mirada de preocupación. Él está en la parte trasera, en el área de la piscina. Vaya directo, por favor. Caminé por un costado y desde lejos vi que había varias personas en la casa, conversando y bebiendo. La música alta impedía cualquier intento de diálogo. Al acercarme a la piscina, encontré al señor Wagner junto con su sobrino, un joven al que todos llamaban Fred. Ambos miraban fijamente el agua. Yo también miré y quedé en shock. Había una chica sumergida boca abajo, con ropa ligera y cabello largo. Parecía muy joven. Chris, necesito que me ayudes a llevar el cuerpo a un lugar que te voy a indicar. Él, dijo, señalando a Fred, irá contigo. Me quedé tan aturdido que di un paso atrás. Era evidente que la muchacha estaba muerta. En los lugares donde había trabajado, había oído historias sórdidas, pero jamás pensé que me vería involucrado directamente en algo así. Señor Wagner, yo no puedo hacer esto. Deberíamos llamar a la policía o a una ambulancia. Él me miró serio, levantó la mano y habló con tono firme. Observa a tu alrededor. ¿Crees que voy a exponer a todos los que están aquí? Echaría a perder mi nombre, mis contactos en la Ciudad de México. Perdería contratos importantes en Chihuahua y Sonora. Eres mi empleado y confío en ti para resolver este problema sin escándalos. Si no lo haces tú, será peor, créeme. Fred se quedó a su lado sin ninguna señal de sorpresa o compasión. Parecía más aburrido que preocupado. Entendí que no tenía opción. Él y yo sacamos a la joven del agua, envolvimos su cuerpo en una sábana y lo llevamos a la cajuela. Fue la peor sensación que he tenido. Cerrar esa tapa fue como sellar mi entrada definitiva a algo turbio de lo que no sabía cómo salir. El señor Wagner le entregó un sobre a Fred. Solo escuché que decía que había 30,000 pesos ahí, de los cuales 5,000 eran para mí y el resto para los socios. Fred se subió al coche, cerrando la puerta con desgana.
En cuanto me senté frente al volante, noté que me temblaban las manos. Conduje por algunas avenidas, muerto de miedo de que nos detuviera alguna patrulla. Sudaba, y Fred seguía con una expresión tranquila. Mi tío dice que eres de fiar, Chris. Dice que obedeces sin preguntar nada. A ver si después de esta noche te da un puesto mejor. No contesté, él continuó. La chica se pasó de copas y de lo que fuera. Se metió a la piscina creyendo que no pasaba nada. Terminó así. Si hubiéramos llamado a la ambulancia, la policía se habría presentado, y eso sería muy incómodo. ¿Y su familia? Él se rió. ¿Familia? Hay gente que aparece en la vida solo para la diversión de otros. Suena feo, pero así es la realidad. Guardé silencio. Necesitaba concentrarme y a la vez mi cabeza estaba hecha un caos. Por alguna razón, pensé en todos los rostros que había transportado a lo largo de los años, preguntándome cuántos estarían en ese mismo camino sin retorno. Seguí sus instrucciones para meterme en una calle sin salida cerca de un edificio que parecía abandonado. Las ventanas estaban bloqueadas con tablas y la pintura se caía a pedazos. Al estacionarme, vi que 2 hombres encapuchados vigilaban la esquina, cuidando que no hubiera cámaras ni movimiento sospechoso. Saludaron a Fred con un gesto discreto, indicando que aquello no era improvisado. Al bajar, aparecieron otros 3 hombres que sacaron el cuerpo de la cajuela y desaparecieron dentro del edificio. Fred regresó al coche y arrojó un fajo de billetes sobre el tablero. Aquí tienes tus 5,000. Mi tío dijo que te mantuvieras disponible. Mañana o pasado va a necesitar otro favor. No pude decir nada. Sentía un nudo en la garganta. En ese momento me acordé de lo que viví con el pasajero borracho. Si aquella noche ya no supe cómo actuar, ahora parecía que ya no quedaba duda de que me había metido hasta el fondo en algo mucho peor. Regresé completamente atormentado, y al llegar a casa supe que no podría dormir. Le llamé a Bianca, fingiendo que todo estaba bien, pero en el fondo se me quebraba la voz. Ella notó algo raro, pero no insistió. A la mañana siguiente el señor Wagner me pidió recoger a 2 chicas que seguían en la casa para dejarlas en un hotel. Subieron al carro cabizbajas, sin hablar mucho, pero una de ellas empezó a llorar en silencio. En cierto momento vi que tenían marcas moradas en los brazos y rasguños en el cuerpo. Les pregunté si necesitaban ayuda, si querían que las llevara a un hospital, pero me suplicaron que no hiciera nada. Solo déjanos en el hotel, por favor. Si quieren, puedo dejarlas en cualquier otro lugar. Puedo decir que el coche falló. No tiene caso. Mejor no meterse con ellos. Llegué al hotel sin decir otra palabra. Bajaron con la mirada perdida, como si ya estuvieran acostumbradas a sufrir. Tan pronto como seguí mi camino, tomé una decisión. Llamé a mi esposa y le pedí que juntara lo más importante, que teníamos que desaparecer. Le conté todo lo que pude por teléfono, sin muchos detalles, temiendo que alguien rastreara mis llamadas. Sabía que el señor Wagner tenía contactos poderosos. Esa misma madrugada, dejé el coche en la cochera de la mansión y entregué las llaves al guardia. Mentí diciendo que tenía un problema familiar urgente. Le dije que viajaría a Nayarit y regresaría en 2 o 3 días. En cuanto salí de allí, me perdí para siempre. Logré comprar boletos de última hora usando parte del efectivo que guardaba para emergencias, y un amigo me aconsejó no usar tarjetas ni reservas que dejaran rastro. Fue arriesgado, pero no veía otra salida. Volé a Michoacán, donde Bianca me esperaba en un hotel sencillo. Desde ahí partimos a otra región de México, más hacia el interior, que prefiero no mencionar. No confío en nadie y no quiero arriesgarme. Mi familia y yo pasamos algunos meses cambiando de ciudad para no ser localizados. Siempre existía el riesgo de toparnos con algún matón del señor Wagner, que tenía negocios por todo el país. Nos establecimos en un lugar donde nadie nos conocía y empezamos a vivir de trabajos ocasionales. Mi esposa hace comida para vender, mi hijo Cayo se adaptó a estudiar en una escuela pública, y yo conseguí empleo otra vez como repartidor. Ganamos mucho menos, pero estamos vivos.
Cada vez que recuerdo esos momentos, siento una mezcla de culpa y alivio por haber logrado escapar. Me acuerdo de la chica en la piscina, de las mujeres que pidieron quedarse en el hotel, de la expresión de desprecio de Fred y de las miradas vacías de quienes ya sabían que no tenían salida. No tengo dudas de que esa vida me marcó para siempre. Por otro lado, a veces pienso en el tipo borracho que dejé en aquel lugar siniestro, años atrás. ¿Habrá escapado? ¿Seguirá con vida? Tal vez yo era la única esperanza que tuvo, pero no tuve el valor de sostenerle la mano hasta el final. Es curioso cómo uno se acostumbra a pasar horas de madrugada, como si el tiempo fuera infinito, pero la verdad es que todo puede terminar en cualquier momento. En esta vida de carreras, uno ve los secretos que se esconden después de medianoche. Aprendí así, en la práctica, que nada bueno pasa a ciertas horas. Aprendí a la fuerza que a veces huir no es cobardía, sino la única forma de sobrevivir. Ya no sueño con riquezas, ni me engaño con promesas fáciles. El señor Wagner me había dicho que me haría ascender, y quizá hubiera terminado ganando mucho dinero. ¿Pero a qué precio? ¿Cargar cadáveres de personas que ni siquiera tuvieron oportunidad de gritar? ¿Pasar por encima de todos mis límites morales? Prefiero conducir un coche viejo, sin aire acondicionado, repartiendo cosas sencillas, antes que enfrentar otra mirada de pavor de alguien a quien pude haber salvado y no lo logré. Hoy solo mantengo contacto con algunos amigos de confianza. En las festividades, extraño a mis padres, que fallecieron poco antes de todo este embrollo. Tal vez sea mejor así, porque no habrían soportado la preocupación de ver a su hijo metido en ese mundo. Sea como sea, esta es la vida que me queda, sencilla, llena de precauciones, pero honesta dentro de lo que alcanzo a hacer. La experiencia me enseñó a mirar la oscuridad de otra manera. No toda sombra es un espíritu, ni toda figura extraña es algo sobrenatural. A veces, la realidad es más aterradora que cualquier leyenda. El miedo surge cuando entiendes que hay gente capaz de todo por dinero y poder, y que, si te dejas llevar, pronto te conviertes en una pieza más de un juego mortal. No sé cuánto tiempo me llevará a olvidar todo esto, si es que algún día lo logro. Quizá cargue para siempre la culpa de no haber denunciado al señor Wagner o a los demás de ese círculo. Solo puedo desear que las personas que pasaron por sus manos encuentren la forma de empezar de nuevo. Y cuando alguien me pregunta por qué dejé de trabajar como chofer nocturno, suelo responder que ya vi suficiente para no arriesgarme nunca más a esas horas en que los monstruos humanos caminan libremente. Al menos por ahora, mi familia está a salvo, y eso vale más que cualquier dinero que se movía en los negocios de aquel hombre que alguna vez pensé que era solo un jefe exigente. Si lo hubiera sabido antes, quizá habría escapado más pronto. Pero la necesidad y la ambición suelen hablarnos muy fuerte, y solo cuando uno ve el fondo del pozo, comprende lo fácil que es caer en él. No tengo una religión fija, pero agradezco a Dios o a cualquier fuerza que exista por seguir respirando y haber podido salvar a Bianca y a Cayo del peligro que nos acechaba. Si alguien quiere un consejo, aquí va. No se dejen engañar por la noche y sus promesas de dinero fácil. Si eres conductor o trabajas en algo similar, mantén muy claro el límite de lo que es aceptable y lo que no. Cuando cruzamos esa línea, puede que ya no haya vuelta atrás. Mis días ahora son sencillos, pero dormir en paz no tiene precio. A veces me despierto a medianoche sintiendo que alguien me observa. No tengo pruebas de que todavía me busquen, pero no dudo que haya gente que recuerde al perro fiel que se atrevió a huir. Tal vez sea paranoia, pero prefiero pecar de precavido que creer ingenuamente que todos ya se olvidaron. Si alguien que lea este relato un día recibe una oferta tentadora para manejar para gente rica y misteriosa, piénsenlo 2 veces. Pregunten por las condiciones, conozcan el entorno. El dinero puede parecer que vale la pena, pero su conciencia y su seguridad están en juego. Y créanme, ninguna cantidad compensa ver un cadáver en la cajuela de tu auto.
Existen tantas historias que rondan las noches de México, en cualquier estado, sea Colima, Nayarit, Oaxaca, Jalisco, la Ciudad de México o cualquier otro lugar. Algunas son solo rumores, pero otras son verdades que corren en silencio, aterradoras, esperando el momento para salir a la luz. Y, lamentablemente, no es raro que conductores como yo terminen en la posición de observadores involuntarios, llevando a personas que descubren demasiado tarde en qué se han metido. Podría contar más, pero creo que ya he dicho bastante. Lo que quiero que quede claro es que la noche seduce, pero esconde peligros que no suelen perdonar a quien se descuida. Yo me llamo Cristian, aunque muchos me conocen como Chris. Y esta es la historia de cómo casi perdí el alma manejando para gente que no tenía ni una pizca de respeto por la vida humana. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.